Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy, en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y fue una gran bendición para mí el día de ayer aquí en el servicio. Y quería recomendar algo, y es esto. Pídase, por favor, aquellos que no tienen o que viven aquí y puedan llevarse el CD y colaboran también con nosotros, pidan el CD del sábado anterior, que fue el desayuno de mujeres, debido al texto que se utilizó, Romanos 8, 26 y 27, sí, que va junto con lo de ayer, Romanos 8, 28. Amén. Así que esos dos CDs, por favor, aproveche, pídalos, obténgalos, y si no también, como ustedes saben, pueden descargarlos y oírlos desde el canal en YouTube o en la página de la iglesia. Entonces, por eso yo pensaba que sería bueno y quería recomendar eso a los hermanos, el CD del desayuno de mujeres que tratamos. Recuerde, el desayuno de mujeres no es para mujeres exclusivamente, no, la palabra no trata sobre mujeres, pero sí trata sobre el Señor Jesucristo. El enfoque no son las mujeres, el enfoque es Cristo Jesús el Señor. Por eso quería recomendarles que obtengan esas dos predicaciones, la del sábado pasado, Romanos 8, 26 y 27, y ayer, Romanos 8, 28. Seguimos con nuestro estudio del libro de Josué, un libro de grandes victorias, y vamos a retomar hoy con el capítulo 3. Aquí tenemos este cruce glorioso, el cruce del río Jordán. Y vemos aquí milagros similares a aquellos milagros que acompañaron a Moisés. Gloria sea el nombre del Señor. Josué ahora, él pasa de estar allí, vamos a decir, como se dice en inglés, in the background, estando allí un poquito por detrás, ahora pasa a la primera plana en el sentido del liderazgo espiritual. Él estuvo durante muchos años allí al lado de Moisés, aprendiendo, observando, y ahora el Señor lo llama. Gloria a Dios, había una fidelidad de parte de este hombre en la que el Señor lo escogiera a él para realizar esta tarea, para continuar, para llevar, para que puedan entrar finalmente este pueblo, todos los que habían quedado, todos aquellos que quedaron los hijos, ¿verdad? Ya los padres, las madres, abuelos, habían perecido todos en el desierto, y ahora esta nueva generación, gloria a Dios, bajo el mando de Josué, entran a la tierra prometida que el Señor ya había dado, el Señor ya había prometido, solamente tenían que entrar, gloria al Señor, y el Señor les daría la victoria. Habían pasado unos 38 años, y ahora llega el tiempo de la conquista. Moisés representa la ley, Josué representa la gracia, gloria a Jesús. Y Moisés, como la ley, no podía heredar la promesa. Solamente la gracia de Dios puede heredar las promesas, puede entrar a la tierra prometida. Se refiere a la victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. Moisés es dejado atrás, y ahora entonces prosigue Josué, un tipo del Señor Jesucristo. Josué en hebreo, Jesús en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que representa, es decir, el cumplimiento de todo aquello que fue prometido en el Antiguo Pacto. Y así entonces comenzamos
con la lectura de la palabra del Señor, capítulo 3 de Josué. Se levantó Josué de mañana y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes que pasasen. No se les había dicho cómo iban a pasar, solo que iban a poder cruzar el Jordán. Esto era un hecho. Pero el Señor, cuando Él llama, Él dice ven, Él dice salte, Él dice sube, Él dice baja. Pero muchas veces no tenemos los detalles de cómo estas cosas serán logradas. Pero sí Josué sabía que sería logrado, que ellos podrían atravesar el Jordán, pero no sabía exactamente cómo. Luego vienen las instrucciones sobre esto. Y pasados 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Aparentemente Josué les había dicho que debían hacerlo así. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando viereis el arca del pacto del Señor vuestro Dios, y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Estas serían las instrucciones para cruzar el río Jordán. Es decir, todos los oficiales avisan a todo el pueblo en todo el campamento, diciendo: estén atentos, observen, tienen que tener la mirada puesta en el arca del pacto, gloria a Dios, del Señor. El arca del pacto, el arca del testimonio. Porque los sacerdotes y levitas estarían pasando con esta arca, llevando esta arca sobre sus hombros conforme a la ley de Moisés. Y entonces, cuando el pueblo viera que los levitas y sacerdotes pasaban con el arca en los hombros, significaba que era tiempo ya para salir, para atravesar el Jordán, y debían ellos seguir a una distancia particular, debían seguir el arca del pacto. Amén. Y de esta manera es que el creyente se maneja. El creyente sigue el arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y nosotros debemos ir siguiendo esa gloria. Nosotros seguimos la presencia del Señor. Si estamos en un lugar donde la presencia del Señor nos está moviendo, debemos nosotros levantar campamento y seguir y buscar al Señor y buscarle a Él en cuanto a dónde es que Él se está moviendo y dónde es que su Espíritu Santo está obrando. Entonces, de esta manera, los sacerdotes, quienes cargaban el arca sobre sus hombros, y las varas a cada lado del arca, fueron puestos allí para este propósito. Eran tipos de Cristo, quienes solo tienen la gloria de Dios representada por el arca. Jesús dijo a los futuros discípulos, Él dijo, seguidme. Amén. Entonces, por eso esto es un tipo de seguir al Señor, de seguir el arca del pacto. Los sacerdotes que llevan el arca, que son tipos del Señor Jesucristo. Él todavía está diciendo la misma cosa a millones de personas. Pero lamentablemente demasiados están siguiendo, no el arca del pacto, no siguen la presencia del Espíritu Santo, están siguiendo a un hombre, están siguiendo una denominación, están siguiendo otra religión. El versículo 4 dice, pero entre vosotros y ella, es decir, entre vosotros, el pueblo, y el arca, haya distancia como de medida de 2000 codos, unos 914 metros, unos 3000 pies. Bastante, ¿sí? Bastante. Debía haber una distancia entre el pueblo y el arca, dice. Hoy en día, hermanos, ya no hay distancia entre el pueblo y la presencia de Dios, porque el velo ha sido rasgado y ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Gloria a Jesús. Y dice, y no os acercaréis a ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Este era un nuevo camino que aún no era conocido, que estaba siendo abierto. Las direcciones estaban siendo dadas para que ellos pudieran pasar, para que pudieran atravesar victoriosamente. Entonces eran 3000 pies de distancia, o unos 914 metros, y antes de la cruz, los hombres no podían acercarse a Dios, al menos no directamente, porque la sangre de los toros y machos cabríos no podía quitar el pecado, pero desde la cruz,
Ahora nosotros somos invitados a acercarnos y acercarnos confiadamente. Y podemos hacerlo todas las veces que queramos. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana entre vosotros maravillas. Ellos debían asegurarse que estaban purificados. Esta purificación era una purificación externa, ceremonial, ¿sí? Porque era lo mejor que podían hacer en ese entonces. No existía una purificación del corazón, sino que tenían que hacer todo este ritual externo de lavamientos, amén, lo cual tipificaba aquello que sería hecho por la preciosa sangre del Señor Jesucristo y además por la morada del Espíritu Santo. Versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Como aquí es obvio, todos los planes fueron planes de Dios y de ningún modo del hombre. Aquí está trazado un proyecto, un plano perfecto para nosotros. Es decir, no debemos fallar en usarlo. Esta es la manera de Dios. Gloria a Jesús. Como dice, tomad el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Entonces el pueblo tenía que estar listo, purificado, santificado, para seguir el arca. Esta es la vida nuestra. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, como dijo el Señor. Entonces el Señor dijo a Josué: desde este día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como fui con Moisés, así seré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hubiereis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. La liberación de Egipto no fue necesariamente un tipo de salvación como muchos piensan. De hecho, mientras estaban en Egipto, el Señor llamó a los israelitas, el Señor llamó a su pueblo, Él los llamó mi pueblo. Fueron salvos no por ser liberados de Egipto, sino por confiar en el pacto divino con Abraham. La liberación de Egipto tipificó la liberación del dominio de la naturaleza pecaminosa, y esa liberación fue efectuada, aun como es efectuada en la actualidad, por fe en el Cordero inmolado. En el desierto, Israel cesó de tener fe en el Cordero inmolado, y de allí vagó sin meta, sin rumbo, por unos 38 años y con una generación entera que murió en el desierto. Lamentablemente y tristemente, millones de cristianos modernos siguen en lo mismo. Ellos quitan su fe del Cordero inmolado y ponen su fe en otra cosa. Y hacer tal cosa siempre garantiza la muerte. El paso del Jordán es un tipo del bautismo con el Espíritu Santo, porque es imposible reclamar las promesas de Dios sin la guía, dirección y poder del Espíritu, quien siempre obra solamente dentro del marco de Cristo y la cruz. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, la liberación de Egipto tipifica la liberación del poder del pecado, y el cruce del Jordán tipifica el bautismo con el Espíritu Santo, es decir, una vida de poder para realizar la obra de Dios y vivir para Dios. Versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: llegaos acá y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al hitita, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Aquí tenemos una profecía, aquí tenemos una promesa, hermanos. Esta promesa que puede y debe ser tomada por todos. Aquí Josué dice: escuchen las palabras del Señor. Aquí dice que el Señor, el Dios vivo, ustedes van a conocer que Dios, Él es el Dios vivo en medio de vosotros, porque Él es el que va a echar fuera, delante de vuestros ojos va a echar fuera a todos estos pueblos.
a todas estas tribus que estaban viviendo en la misma tierra prometida que ellos iban a conquistar. Estas tribus paganas tipifican los enemigos de la carne que buscan estorbar nuestro progreso con el Señor. La victoria puede llegar al creyente solo mientras el creyente mantenga su fe en Cristo y su cruz, lo cual permite que el Espíritu Santo pueda dar esta libertad y pueda obrar en libertad. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasa el Jordán delante de vosotros. Cristo, del cual el arca del pacto era un tipo, fue adelante y nos aseguró la victoria. La fe y confianza en Él nos asegura su victoria. Y de seguro es una victoria que Él ha ganado únicamente para nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo pasó Él ya por delante nuestro. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él ya echó fuera a todos estos enemigos. Aquí como son estos nombres de estos pueblos paganos representan la lucha, representan el pecado, representan el mundo, representan al diablo. Y Cristo Jesús, Él pagó el precio y Él ganó esta victoria por todos nosotros. Dice, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, de cada tribu 1. El número 12 es el número que representa el gobierno de Dios. Sin embargo, es el gobierno de Él, es su gobierno y no el del hombre. Y significa que el hombre no debe cambiarlo de ningún modo. Tristemente, la Iglesia, muchos sectores de la Iglesia han cambiado el gobierno de Dios y han creado su propio gobierno. Y me refiero a las denominaciones. Y cuando las plantas de los pies, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, fueren asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se partirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Esto sería cuando los sacerdotes pusieran la planta de sus pies sobre la orilla del Jordán. Apenas sus pies tocaran el agua, gloria a Dios, esas aguas se partirían en dos y serían a los lados como grandes paredes. Los sacerdotes, que también son un tipo de Cristo, en el momento que sus pies tocaran las aguas se dividirían. Tal es el poder de Cristo sobre los enemigos de nuestra alma. Oh, gloria a Dios, el Señor Jesucristo, Él puso su pie, gloria a Jesús. Y cuando Él puso su pie sobre esas aguas, es que entonces fueron divididos todos los poderes de las tinieblas. Este es el poder del Señor, pero se debe entender que el Jordán solo se partiría delante de Cristo, porque ahí estaban los sacerdotes. Los sacerdotes, recuerden, son tipos de Cristo, y estas aguas se partirían solo delante de Cristo, no delante de nosotros, no delante de nuestras obras, no delante de nuestras denominaciones, de nuestros ministerios, sino delante de Cristo. Las aguas fueron divididas. Este era el obstáculo que había entre el pueblo y la tierra prometida. Habían muchas aguas. Y aconteció que partiendo el pueblo de sus carpas para pasar el Jordán, y los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas todo el tiempo de la cosecha. Es decir, el río Jordán se desbordaba cada primavera. Normalmente el río Jordán tiene cerca de 9 a 12 metros de anchura, o sea, 30 a 40 pies. Sin embargo, se dice que cuando se desbordó en esa época, que sucedía cada primavera, que su profundidad aumentaba cerca de 12 metros, o sea, 40 pies, y su anchura cerca de más de 3 kilómetros, o sea, 2 millas. Sin duda, Jericó se sintió algo seguro, creyendo que Israel jamás podría cruzar el río estando tan crecido.
Ellos calcularon sin tomar en cuenta el poder de Dios. 16. Las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de los llanos, al mar salado, que es el mar muerto. Se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó frente a Jericó. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Imagínense, viendo todos estos pueblos paganos, que el pueblo de Dios, Israel, pasando, oh, bendito sea el nombre del Señor, una manifestación poderosa del poder de Dios. Aquí vemos en operación los dones del Espíritu Santo. Vemos el don de hacer milagros y señales. Vemos el don de fe en operación aquí. Y esto se puede interpretar como uno de los más grandes milagros que jamás fue hecho por el Señor. Además, el Señor les hizo cruzar frente a Jericó, con los habitantes de esa ciudad, sin duda, observando este espectáculo. Estamos hablando de un río desbordado, es decir, el Señor esperando el momento indicado, porque bien podrían haber pasado en el río cuando el río no está desbordado, cuando el río está comúnmente bajo, ¿no? Quizás no hubiera sido tan difícil, pero esto era imposible. El Señor espera a la imposibilidad para luego Él venir y hacer lo imposible para que solamente para Él sea la gloria. Dice, pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Es decir, la única manera en la cual el pueblo podía pasar en seco y atravesar todo el Jordán hasta el otro lado era mientras que los sacerdotes se pararan en seco y se quedaran allí esperando. Amén. Entonces, de esta manera vemos cómo el Señor Jesucristo, Él, por el Calvario, en su preciosa cruz, Él se quedó allí, colgado. Él se quedó allí, en ese sufrimiento y en ese padecimiento, gloria a Jesús, hasta que el plan de redención fuera total y completamente hecho, realizado, consumado, y que todo pecado, gloria a Dios, fuera quitado de en medio. Los sacerdotes se quedaron quietos en el medio del Jordán, en seco, esperando que todo el pueblo pasara. Mucha gente cree que el Jordán, como se describe aquí, es un tipo de muerte. Y Canaán es un tipo del cielo. Cuando se dice llegar a Canaán, llegar a la tierra prometida, muchos lo ven como un día llegar al cielo. Sin embargo, mientras que el Jordán es un tipo de muerte, es más bien tipo de muerte a la carne. Y Canaán es un tipo de nuestra posesión de las promesas de Dios por el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de una posesión no en sí de cosas materiales. Estamos hablando de una posesión de la tierra, de una posesión de la victoria por la cual Cristo pagó el precio en la cruz. Una victoria sobre el diablo, victoria sobre el pecado, victoria sobre la carne, victoria sobre el mundo. De ese tipo de victoria es de la que estamos hablando. Porque cuando nosotros tenemos esa victoria, que es la victoria espiritual, por lo cual Cristo pagó el precio, todo lo demás es nuestro, hermanos, es nuestro. Gloria sea su nombre. A veces pensamos en victoria y solamente nos enfocamos en victorias materiales. Y debemos, deshacernos de exclusivamente ese pensamiento cuando pensamos en victorias, cuando pensamos en triunfo, cuando cantamos acerca de poseer la tierra. Y estamos hablando de tener victoria sobre todos los efectos de la carne. Victoria sobre la naturaleza pecaminosa que quiere tomar y controlar. Victoria sobre esa lucha continua en la que el espíritu quiere controlar, pero la carne también hace su lucha para tener preeminencia. Y las más grandes victorias son las que el Espíritu Santo gana en nosotros. Son las que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas.
Cuando finalmente hay humildad, hay corazón contrito, arrepentido, humillado, esa es una gran victoria. Oh, gloria a Dios. Dios ve un corazón humillado como un corazón victorioso, como una vida victoriosa. Cuando hay victorias espirituales, no se pueden comparar jamás a cualquier victoria o triunfo aquí en la tierra. Puede haber triunfo de carrera profesional, secular, y todo eso puede ser muy bueno. Puede haber victorias y triunfos materiales, financieros, y todo eso puede ser muy bueno. Pero las mayores y más grandes victorias son las victorias que el Espíritu Santo logra operar en nuestras vidas para la gloria de Dios. Aleluya. Podamos nosotros tener triunfos y éxitos en muchas otras áreas, pero si el corazón no ha sido transformado por el poder de Dios, si no, nosotros no podemos ver esa victoria del Espíritu Santo, que Él está obrando, que Él está pudiendo tener su lugar, que el Espíritu Santo está teniendo libertad en nosotros para hacer todo lo que Él quiera, realmente, para el mundo quizás y para muchos sectores de la iglesia, una persona pueda ser exitosa, pero el éxito en el Señor es el éxito en cuanto a que la naturaleza pecaminosa no tenga dominio y control de nuestras vidas. Esa es la verdadera victoria. Esa es la tierra prometida. Esa es todas las victorias de Cristo, todo lo que Él ganó en la cruz, siendo real en mi vida todos los días, viviendo las promesas de Dios, disfrutando las promesas de Dios. Pensamos en las promesas de Dios y pensamos, nuestra mente se vuelve terrena, se vuelve, carnal. Las promesas de Dios, hermanos, son mayormente espirituales. Y dentro de todo esto, dentro de esta vida espiritual para Cristo, dentro de esta vida para el Señor, están todas estas otras bendiciones, amén, que forman parte. Pero si un corazón está siendo dominado y controlado por el pecado, por la naturaleza pecaminosa, un creyente aún, por más que tenga victorias seculares, victorias o éxitos profesionales, financieros, eso no cumplirá ningún propósito en la vida de ese creyente porque está dominado por el pecado, aunque tenga éxitos financieros. Los éxitos financieros no tienen nada que ver. El Señor prospera, claro que sí, pero nosotros debemos desear primeramente la prosperidad del alma. Gloria a Dios. Que prospere tu cuerpo, que prospere, financieramente, que prosperes en todo sentido, pero como prospera tu alma. El alma es la que debe prosperar. Gloria al Señor. En la que el Espíritu Santo, Él está pudiendo guiar, el Espíritu Santo está teniendo libertad. Dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Y dónde es que está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está en el corazón y vida de todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús, aquellos que han nacido de nuevo. Oh, gloria a Dios, que dan evidencia de que han sido salvos, de que hay fruto en sus vidas. Aquellos nacidos de nuevo tienen al Espíritu Santo, por lo tanto allí hay libertad y debe haber libertad. La libertad que el Espíritu Santo necesita para poder hacer todo lo que Él solamente puede hacer, y Él lo puede hacer conforme al creyente mantenga sus ojos puestos únicamente y solamente en la cruz del Señor Jesucristo, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso dice autor y consumador de nuestra fe. ¿De qué está hablando? Está hablando de la cruz, ojos puestos en Jesús. Y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, solamente así podrá haber libertad, solamente así, gloria al Señor, podremos estar atentos, seguir esa arca del pacto para poder pasar a la tierra prometida, es decir, victoria espiritual. De eso se trata. Vamos a una pausa y volvemos en un momento.
No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. En mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Well, it's here among the shadows. Yes, it is. Oh, I'm living alone, lonely land. Oh, I'm a stranger and a pilgrim on the moon. Oh, I'm heading toward that sunrise. Somebody told me there's victory ahead. I believe it, I believe it, I believe it. Wanna tell you there I'm looking
looking for city. Oh, build a boat. Yes, I am. Looking for a city where we'll never die. There the sainted millions, oh, never say goodbye. There we'll meet our Savior and our loved ones too. Come, oh Holy Spirit, all our hopes renew. Well, in this land of danger, going here and there, simply trusting the blessed Savior's love. Though we may be strangers, living in a world of care, looking for a city built above. Sing it, John! Looking for a city where we'll never die. There the sainted millions, oh, never say goodbye. There we'll meet our Savior and our loved ones too. Come, oh Holy Spirit, all our hopes renew. All our hopes renew. All our hopes renew. Oh, there came a sound from heaven as a rushing, oh, a mighty wind. Oh, it filled every heart with singing, and it gave them peace within. Oh yes, the prophet gave the promise, thank God. The Spirit shall descend, and from their innermost being a river with no end. There is a river, oh yes it is,
that frees the soul from sin. He says, come to these waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There was a thirst. Gloria sea el nombre del Señor por siempre, hermanos. Alabado sea su nombre. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia realmente, porque podemos ver la mano del Señor manifestándose de una manera sin igual, aún en la alabanza, en la adoración, cuando estábamos oyendo todos estos coros, estos himnos. Realmente uno entra en una adoración, debe aprovechar uno estos momentos en los cuales el Espíritu Santo se mueve en la alabanza, en la adoración, en la palabra, en la lectura de un texto, y que no se pierda ese momento, que no se pierda ese instante en el que podemos ser sumergidos dentro del poder y de la gloria del Señor. Capítulo 4 ya de Josué dice así la palabra del Señor: y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, dice toda la gente, ¿escuchó esto? Toda la gente, no algunos, sino todos ellos. El Señor habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, de cada tribu 1, y mandadles, diciendo: tomaos de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y las asentaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. En este capítulo veremos que se levantaron 2 memoriales distintos, y los 2 consistían en 12 piedras. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había hecho designar entre los hijos de Israel, de cada tribu 1, y les dijo Josué: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al centro del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué os significan estas piedras?, le responderéis: que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se partieron, y estas piedras serán por memoria a los hijos de Israel para siempre. Oh, gloria a Dios. 4 hechos fueron dichos acerca de estas piedras. Fueron tomadas, fueron llevadas, fueron colocadas y fueron levantadas. El origen de las piedras fue el fondo del Jordán. Su propósito era testificar que Israel debió su entrada gracias a la buena, no a la buena tierra solamente, sino a la gloria de Dios, a la gracia de Dios, al poder de Dios. Es decir, el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, cruzó el Jordán, gracias al poder divino. En el bautismo de Cristo, el creyente muere a la vida vieja y se levanta a una vida nueva, y se nos hace recordar que en cuanto a nuestro origen moral, fuimos sepultados bajo las aguas de la
ira de Dios, es decir, en cuanto a nuestra posición presente. Y ahora estamos establecidos sobre el terreno de la resurrección y es nuestra responsabilidad testificar directamente para la gloria de Dios, el único Salvador. El Señor Jesucristo dijo a los fariseos que si los discípulos callaban, las mismas piedras aclamarían. Y estas piedras levantadas en Gilgal aclamaron día y noche. Versículo 8 y 9. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, y levantaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron consigo al lugar donde acamparon y las asentaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. El primer memorial, sin duda, se puede referir como las piedras del Jordán, pero a las cuales se refiere aquí en este versículo 9, se deben referir como las piedras del desierto. Estas 12 piedras sepultadas al fondo del río Jordán, donde los pies de los sacerdotes se pararon, significan la muerte y sepultura de los 40 años de incredulidad de Israel y de pecar en el desierto. El Señor está diciendo a Israel que ese tiempo se acabó, fue sepultado, está fuera de vista y olvidado, típico de nuestros pecados del pasado, que han sido puestos en lo más profundo de la mar, gloria a Dios, olvidados. Eso es si hemos confiado en Cristo debidamente. Lamentablemente, demasiados cristianos modernos parecen tomar deleite en zambullirse hasta el fondo del Jordán, en sentido espiritual, y recuperar esas piedras y traerlas a la superficie, de allí haciendo recordar constantemente a la gente de tal y cual pecado. Yo espero que veamos este terrible insulto a Cristo, que es hacer tal cosa. Escuche, nuestros pecados y los pecados de nuestros hermanos en Cristo fueron enterrados en lo más profundo de la mar, para que Dios nunca recuerde estos pecados. Los pecados perdonados no deben nunca ser traídos a la memoria. Versículo 10. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se pararon en medio del Jordán, hasta tanto que se acabó todo lo que el Señor había mandado a Josué que hablase al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. ¿Qué escena debió haber sido esta? El arca majestuosa del pacto apoyada sobre los hombros de los sacerdotes. Todo esto sucedió en medio del Jordán, mientras las aguas estaban divididas y habían 2 paredes enormes de un lado y del otro lado. Con las aguas sostenidas por el poder maravilloso de Dios, tanto que el pueblo podía cruzar sobre tierra seca, con correntada o no. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, pasó también el arca del Señor y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados para la batalla pasaron hacia la llanura de Jericó delante del Señor para combatir. En aquel día el Señor engrandeció a Josué en ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Josué era un tipo de Cristo, quien en realidad llevaba el nombre Josué, que significa Salvador, el griego derivativo de Jesús. Y el Señor habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban al Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Vemos que así es como la obra del Señor es. El Señor llama a hombres. El Señor habló a Josué diciendo, Él los llama. Llamó a hombres, Él sigue llamando a hombres y mujeres. Y luego Él les habla dando dirección y guía.
Lamentablemente la mayoría de la iglesia hace tiempo que cesó de escuchar al Señor. Es decir, si es que alguna vez le han escuchado, y por lo tanto son guiados por hombres y los resultados son obvios. Tristemente la iglesia del Señor Jesucristo mayormente, ¿no? Y la iglesia denominacional está siendo guiada por hombres. Están oyendo no al Espíritu Santo, sino a hombres. Y aunque clamen y digan que no es así, tristemente los resultados testifican esto. Versículo 16, otra vez dice, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban al Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que como los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus riberas. Gloria sea al nombre del Señor. El comentarista Williams dice, había solo un camino a Canaán, y era el camino divino hecho por el arca del pacto. Es decir, el arca del pacto solamente pudo abrir camino hacia el lado de la victoria. Hay un solo camino al cielo. Jesús dice, yo soy el camino. El arca le tipifica a Él. Su madera preciosa, de la cual fue construida esta madera de acacia, habla de la humanidad de Cristo. El oro habla de la deidad de Cristo. Su cubierta rociada con sangre habla de la expiación de Cristo. Como el arca descendió a la profundidad del Jordán e hizo que las aguas se dividieran, así Cristo descendió a la profundidad de las aguas de la ira de Dios y abrió camino a la vida eterna. Gloria a Dios. Y el pueblo subió al Jordán el 10 del mes primero y asentaron el campamento en Gilgal, al lado oriental de Jericó. El nombre Gilgal significa alejarse rodando. Su campamento en este lugar tipificó que los pecados, la duda e incredulidad del desierto fueron alejados rodando. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y este fue un lugar apropiado para que estas 12 piedras memoriales se levantaran. En cierto sentido, fue el comienzo de Israel. Con fe en Cristo, un nuevo comienzo, y cualquier individuo puede tener un nuevo comienzo. Y él, Josué, habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué os significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Qué lindo es poder decirle a nuestros hijos y contarle las victorias que el Espíritu Santo obró en nuestras vidas. Los milagros del pasado que el Señor nos ha dado deben ser relatados repetidas veces, en esencia muchas veces. Mientras no podamos vivir a base de los milagros pasados, ellos nos dan fe para los momentos presentes y los del futuro. 23 y 24 dicen, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que el Señor vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, al cual secó delante de nosotros hasta que cruzamos. De casi 3 millones de personas que salieron de Egipto, unos 40 años antes, solo 2 de ellos en realidad entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. La duda y la incredulidad mató a todos los demás, mientras que la fe trajo a Josué y a Caleb a través de esta larga jornada. Y el último versículo del capítulo 4 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano del Señor, que es fuerte, para que temáis al Señor vuestro Dios todos los días. La mano del Señor es poderosa para salvar, poderosa para redimir. Eso es todo por hoy, queridos hermanos, y volvemos aquí en Libre al Fin con el capítulo 5 de Josué. Gracias por oír, que el Señor les bendiga, y aquí quédense con más Radio C4.
in you. I'm standing firm on the promise that he made. Where I am, you can be there too. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his returning. Won't be long, it may just be today. How many times have I dreamed of his appearing, when he will take his bride away? I'm making plans to attend that marriage supper on that great eternal wedding day. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out at the signs of his returning. It won't be long, it may just be today. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out at the signs of his returning. It won't be long, it may just be today. He's coming back on the silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his return. Won't be long, it may just be today. Well, he's coming back on the silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his return. Won't be long, it may just be. Vas perdido en soledad, ignorando que Dios aún está contigo. Ya no quieres seguir más, porque no has recibido lo que has pedido. Tienes que entender el tiempo del Señor no es tu mismo tiempo. Confía en Él y verás, su mano se moverá. Si Él envió a su Hijo, como lo que buscas no te lo dará.